Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Mi nombre es Aid Viveros y en esta ocasión les voy a hablar sobre lo que es la dislexia. Durante el video vamos a conocer qué es, cómo se detecta y cómo podemos como docentes diseñar ciertas estrategias para ayudar a estos niños a pertenecer a un aula y que se sientan cómodos y aprendamos juntos. Acompáñenme. ¿Qué es la dislexia? La dislexia es una deficiencia de la lectura, la escritura y el aprendizaje. Su causa es una alteración de las zonas cerebrales del lenguaje. Afecta a un 5% de los niños de 7 a 9 años, sobre todo en los varones. Se le atribuye una base genética y no está relacionada con la inteligencia. Sus manifestaciones son muy variadas, dependiendo de la edad del niño y de la intensidad del trastorno. ¿Por qué se produce? Bueno, para entender qué ocurre en el cerebro de un niño con dislexia, conviene explicar de manera sencilla cómo funciona este y cómo se lleva a cabo el proceso de la lectura. El cerebro humano está formado por dos hemisferios, derecho e izquierdo, que se comunican entre sí. Cada hemisferio está especializado en ciertas funciones. El hemisferio izquierdo se especializa en los procesos del lenguaje, mientras que el derecho se especializa en la información visual y espacial. Además, no trabajan exactamente del mismo modo, sino que el hemisferio izquierdo procesa la información secuencialmente, o sea, unos datos tras otros, mientras que el derecho lo hace simultáneamente, o sea, muchos datos a la vez. Al leer, se combinan los dos tipos de estrategias en el manejo de la información por ambos hemisferios. Pero en los niños disléxicos, la disfunción o fallo en el hemisferio izquierdo afecta la velocidad del procesamiento de la información, lo que incapacita al niño para procesar cambios rápidos de estímulos o sucesiones, tanto en el área visual como auditiva. ¿Cuáles son los síntomas que deben alertar al educador? La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje, por lo tanto evolutivo, y los síntomas cambian a medida que el niño crece. Así, ya es posible apreciar en la etapa preescolar pequeños detalles o signos que pueden hacernos sospechar que un niño es disléxico. Entre los 6 a 12 años, los síntomas son más evidentes o al menos más conocidos. A partir de los 12 años se hacen muy claras las alteraciones del aprendizaje. Para que un niño sea disléxico, no es necesario que presente todos los síntomas que a continuación se detallan, aunque tampoco lo es por observarse solo alguno de ellos. En los niños de etapa escolar de 6 a 11 años, los síntomas son: invierte letras, números y palabras, confunde el orden de las letras dentro de las palabras, dificultad para conectar letras y sonidos y en descifrar las palabras aprendidas, confunde derecha e izquierda y escribe en espejo, no completa una serie de instrucciones verbales, presenta dificultad en la pronunciación de palabras, invirtiendo, sustituyendo o invirtiendo sílabas. Transpone las letras, cambia el orden e invierte números. Su comprensión lectora es pobre. No toma o agarra bien el lápiz. Su coordinación motora es pobre, se confunde con facilidad y es propenso a accidentes. Es lento para recordar información. Su trastorno en la coordinación motora fina le da mala letra y pobre caligrafía. Tiene problemas acerca del tiempo y no logra saber la hora, día, mes y año. No logra escribir pensamientos ni organizarlos. Su gramática y ortografía son deficitarias. Muestra dificultad en el aprendizaje de conceptos numéricos básicos y no puede aplicarlos en cálculos o en la resolución de problemas. ¿Y cómo puede ayudarlo el educador? Bueno, ante todo, debe recordar que su actitud debe ser muy positiva y constructiva, ya que para tener éxito en los estudios, el alumno disléxico solo requiere una enseñanza diferente. Si bien sus necesidades particulares deberán ser atendidas por un profesional especializado en dislexia, le será muy útil la aplicación de las siguientes estrategias para aprender. Una de ellas es tener bien claro lo que usted espera del niño, aceptando que haga preguntas durante las lecciones y asegurándose si ha entendido las instrucciones. Otra es comprobar que el entorno sea estructurado, previsible y ordenado, ya que los niños con dificultades disléxicos responden mejor
cuando se dan ciertas premisas. Otra más es aceptar y admitir que su alumno tardará más tiempo en aprender y que se cansará más rápidamente que los demás niños. También asegurarse que las instrucciones y explicaciones que le ha transmitido sean claras, de acuerdo al ritmo del niño y volviendo a repetirlas las veces que sean necesarias. Otra es no utilizar jamás amenazas, ni súplicas o castigos para que mejore su rendimiento escolar, pues el niño no responderá y tendrá efectos negativos sobre su autoestima, su rendimiento y su confianza en usted. Por último, es altamente positivo. Por el contrario, elogiar las capacidades del niño, sus fortalezas y sobre todo su esfuerzo y su coraje para enfrentar su dislexia, sin olvidar el dolor psíquico que ésta le produce. ¿Cuáles son las características de un niño con dislexia? Todo educador, sabiendo que se trata de un síndrome muy complejo, deberá estar atento a la aparición de algunas y no todas de las dificultades que a continuación les enumero. Número 1. Dificultades para discriminar visual o auditivamente. Número 2. Dificultades para discriminar sonidos y o símbolos. Número 3. Dificultades en la lectura, la ortografía y la escritura. 4. Dificultades en la discriminación e identificación de fonemas o sílabas. 5. Dificultad en la comprensión del texto que ha decodificado. 6. Dificultad para describir, aun contando con un buen nivel de escritura. 7. Déficit de memoria a corto plazo. 8. Problemas en la secuenciación auditiva y sensorial. 9. Problemas de organización y autoadministración. Y por último, problemas con los símbolos y las operaciones matemáticas. ¿Cuáles son los instrumentos que se conocen para la evaluación psicopedagógica? Muy bien, uno de ellos son las pruebas de evaluación directa, esto es la lectura, copia y dictado. Estas tres pruebas se corresponden directamente con las principales dificultades de los niños con dislexia, lectura, escritura y ortografía. Además de ello, también medirán la fluidez y la precisión de la ejecución. Otra más de los test que se utilizan son las pruebas de evaluación indirecta. Las pruebas indirectas nos proporcionan información para interpretar las causas de las dificultades en las pruebas directas y de las cuales son las áreas en las que se necesitan intervenir. Una de estas pruebas es denominada nombres. Esta prueba evalúa el tiempo que se emplea en nombrar los dibujos de una página. Existen importantes evidencias de que los niños con dislexia son más lentos de lo normal en nombrar el dibujo. Coordinación. Midiendo cuántas cuentas puede enhebrar el niño en un cordón en 30 segundos, ya que el déficit en las habilidades motoras se asocian con la dislexia. Otra más es la estabilidad postural. Esta prueba nos proporciona información sobre la capacidad de equilibrio del niño, ya que los estudios establecen relación entre sus déficits y la dislexia. Otra más es la segmentación fonética. Dado que las dificultades en las habilidades fonológicas son presentadas en los niños con dislexia, a través de esta prueba se mide la capacidad de la fragmentación de la palabra en los sonidos que la componen. Los dígitos inversos. El niño debe recordar en orden inverso la secuencia de números, evaluando de esta forma la memoria de trabajo, entre otros aspectos. Lectura sin sentido. Las dificultades en la lectura de pseudopalabras indican dificultades en la ruta fonológica lectora. Por último, el vocabulario. Esta prueba supone una medida simple de dominio de vocabulario y capacidad. Y dígame, ¿cuáles son las estrategias que se proponen? Existen varias estrategias. Una de ellas es la enseñanza basada en métodos multisensoriales, es decir, aquellos que utilizan el tacto, el movimiento y el color como canal de aprendizaje, además de la vista y el oído. Otra más es adaptar el programa de estudios a las necesidades del niño. También establecer un equipo con el niño y sus padres para ayudarlo y acompañarlo en su dislexia. Otra más es no permitir que los compañeros se burlen del niño y explicarles lo que es la dislexia.
Es importante animarlo siempre y elogiarlo por sus talentos y aptitudes, evitando ponerlo en situaciones en las que fracasará. Es importante favorecer el aprendizaje utilizando métodos basados en las facultades auditivas, visuales, táctiles y del movimiento, cuando su nivel académico corresponda al inicio escolar. A medida que el niño aprenda palabras, se hace necesario el conocimiento de un código que relacione las combinaciones de las letras con los sonidos de las mismas. De esta forma, el alumno logrará establecer una correspondencia entre grafemas y fonemas. Por la vía de la ortografía y la identificación de las palabras, recurrirá al niño a las secuencias con significado que tiene almacenadas en su cerebro. Es importante reforzar la memoria a corto plazo y a largo plazo, favoreciendo así el almacenamiento de la información y el acceso de la misma. Debemos utilizar la técnica de sobreaprendizaje o la repetición intensiva para reforzar la nueva información que recibe el niño. No debemos olvidar darle copia de apuntes de lecciones y listas de lecturas obligatorias. Recordar minimizar los deberes, sobre todo los de lectura y escritura, por el sobreesfuerzo que le representa al niño. Enviarle lecturas delante del grupo y valorarlo por sus esfuerzos, puesto que no es posible la comparación con los demás niños. Favorecer la utilización de ordenadores para escribir los textos y utilizar procesadores, correctores ortográficos y otras tecnologías disponibles. Y por último, durante los exámenes, brindarle al alumno disléxico tiempo suplementario y periodos de descanso, permitiendo el uso de ordenadores portátiles o pizarras digitales si las hubiere. Espero que les haya servido mucho la información que les acabo de proporcionar. Es importante tener en cuenta que una necesidad educativa debemos de verla como un reto en la educación y atenderla para siempre dar lo mejor de nosotros en el aula y que los niños aprendan junto con nosotros. Me despido, mi nombre, recuerden, es Ricardo Said y nos vemos hasta la próxima. Bye.